Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania del día 26 de diciembre de 2023. Y el día de hoy hay mucho que comentar sobre el frente y ciertas noticias que tienen que ver con la movilización ucraniana, pero quiero iniciar el video de hoy alejándome de lo que es el frente en sí para hablar de lo que ocurrió en Crimea. Y es que la noche de ayer, la madrugada de hoy en Rusia y en Ucrania, salieron imágenes muy llamativas que son las que voy a mostrar acá, que luego voy a explicar. Podemos ver que hay algún incendio ocurriendo y luego algo detona y se ve una explosión que realmente es tremenda. Y lo que vemos acá es la consecuencia de un impacto de un misil Storm Shadow ucraniano que al parecer golpeó, o sea no al parecer, de manera confirmada, golpeó un buque de desembarco de la Marina rusa y luego las municiones dentro de este buque causaron esta explosión y al parecer este buque fue pérdida total, por lo que podemos ver en estas imágenes de acá. Se ven los restos de este barco que ya prácticamente no existe y lógicamente cuando uno ve lo que fue esta explosión puede entender por qué así quedaron los restos de esta embarcación. Lo que comentan fuentes rusas es que hay muertos, que hay heridos, lo mismo comentan fuentes ucranianas, pero en este aspecto obviamente van a decir este tipo de cosas. Las fuentes rusas que concedan eso es algo bastante llamativo porque normalmente cuando vemos este tipo de ataques no se conceden las bajas y lamentablemente para lo que es en el análisis no tenemos cifras, pero sí sabemos que esta explosión fue devastadora. Y lo que he visto, tanto en círculos rusos como en círculos ucranianos, es que, o por lo menos en mi opinión, los cálculos que se están haciendo en base a todo esto no son muy correctos. Porque por una parte, los ucranianos magnifican todo lo que fue este ataque, le dan una importancia que no tiene, mientras que los rusos le bajan mucho la importancia a lo que ocurrió. Creo que ambos bandos tienen razón en algunas cosas, pero también ambos bandos se equivocan en otras, así que ahora mismo voy a explicar cuál, o por lo menos voy a dar mi versión de, o por lo menos cuál creo yo que es la importancia de este ataque. Y creo que los rusos tienen razón, o las fuentes más prorrusas, canales más prorrusos, al decir que este ataque no va a tener un impacto directo en el frente, que un buque de desembarco haya sido destruido. Bueno, obviamente no te afecta mucho lo que es el frente en sí. Se habla de que este buque a veces transportaba armamento hacia lo que es Crimea para luego ser utilizado en distintas zonas de Ucrania, pero la verdad es que eso no lo he podido confirmar y aunque ese sea el caso, no es algo que vaya a cambiar la situación en el frente y creo que las fuentes ucranianas que hablan de algo en ese estilo están exagerando mucho y en ese sentido tienen razón las fuentes rusas. Sin embargo, he visto que algunas fuentes rusas hablan de que este ataque fue relevante, que por las razones que ya explicamos no tiene ningún impacto y que por ende, aparte de las bajas y las pérdidas de municiones y obviamente el costo del buque, no tiene mayor importancia. Pero yo creo que ese tampoco es el caso, porque hay que entender lo que ha ocurrido en Crimea en el último tiempo y hemos visto cómo el ejército ruso, la marina rusa, ha estado retirando ciertos buques de puertos en Crimea hacia puertos dentro de lo que es Rusia continental, si es que no me equivoco, Novorossiysk, que es esta ciudad de acá, este puerto de acá, ahí se han llevado distintos barcos, embarcaciones, porque hemos visto como constantemente la península de Crimea y especialmente los buques de la marina rusa, de la armada rusa en la península de Crimea son atacados constantemente tanto por misiles de largo alcance como también por drones acuáticos. Y eso es por este tipo de ataques. Y viendo un ataque como este, bueno, yo me imagino que va a ser poco probable ver que los rusos vuelvan a llevar más embarcaciones a Crimea y que por ende no puedan mantener un bloqueo de zonas como Odessa. Eso es lo que ha logrado Ucrania en el último tiempo con estos ataques y yo creo que esto se va a mantener. Y ataques como este nos muestran que, o por lo menos los cálculos que se entiende que el alto mando ruso van a hacer, por lo que comentan distintas fuentes rusas y por lo que ya se está viendo, es que es probable que se retiren más y más embarcaciones de Crimea hacia puertos rusos que se encuentren más lejanos de Ucrania y por ende más lejanos del rango del alcance de los misiles Storm Shadow y de otros misiles similares. Además, creo que hay otra arista que es importante, que se ha considerado poco, y es el apoyo internacional. Y mucho han comentado acá que lo que hemos visto en esta guerra es que el apoyo internacional en términos de armamento está sujeto a éxitos en el frente. Es decir, que se entrega armamento en mayores cantidades cuando se ve que ese armamento tiene efectividad.
y los Storm Shadow han tenido efectividad, y ataques como este, yo creo, y lo que comentan tanto fuentes rusas como ucranianas, probablemente van a envalentonar a distintos países europeos y a Estados Unidos a enviar una mayor cantidad y un mayor número de distintos tipos de misiles de largo alcance, ya sean misiles crucero, misiles montados en aviones, misiles que se disparan desde tierra. Mucho se ha especulado y mucho se ha discutido sobre la entrega de misiles Taurus alemanes a Ucrania para atacar objetivos como este. Y yo creo, y también lo que hemos visto a lo largo de esta guerra y lo que comentan distintas fuentes, me sustento en eso, es que ataques como este, si es que siguen habiendo, incluso este mismo ataque, puede terminar incentivando a estos aliados occidentales a decidirse a entregar más armamento de tipo Ucrania, lo cual eso no te va a cambiar el frente, no te va a cambiar la situación en la que se encuentra Ucrania hoy en día, pero sí va a ser una ayuda tremenda para el ejército ucraniano. Y creo que eso es lo más importante, no el hundimiento de este barco, este caso directo, pero sí lo que puede ocurrir más a largo plazo en base a ataques como este. Ya pasando a lo que es el frente en sí, lo que hemos visto es en el último día es que efectivamente Rusia logró conseguir la victoria en la batalla de Marinka. Esto lo podemos ver en mapas como el de Suriyak Maps, en mapas rusos como el de Yevgen, que lo mostré el día de ayer, pero nuevamente se los voy a mostrar el día de hoy. Los rusos han capturado Marinka, y a pesar de que Deep State UA no lo muestra en su mapa actualizado, sí concedieron la victoria rusa en toda esta zona. Y el mismo Valery Zaluzhny, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, también concedió que las fuerzas rusas han capturado Marinka. Oficialmente, aunque ya lo confirmamos ayer, se ha acabado la batalla de Marinka. ¿Pero por qué me centro en esta zona? Bueno, es porque es cierto, terminó la batalla de Marinka, pero ahora comenzó la batalla por Georgiivka, que es este pueblo de acá que está un poco más allá de Marinka. Y si es que nos vamos al mapa, vemos cómo los rusos ya comenzaron a avanzar en esta dirección. Desde el sur de Marinka han capturado nuevas posiciones. Esto es lo que muestra el mapa de Suriyak Maps. El mapa de Yevgen muestra prácticamente lo mismo, solamente que un poco más de avances en esta zona entre el sur y el norte de lo que era Marinka. E incluso se entiende que las fuerzas ucranianas que se encuentran en Georgiivka se han retirado un poco de las posiciones exteriores y se han comenzado a replegar a lo que son ya distintas líneas defensivas que se están formando dentro del pueblo. También se ha confirmado que fuerzas rusas han logrado entrar en las primeras batallas de Georgiivka. Y estamos viendo algo bastante atípico. Normalmente lo que vemos es que después de batallas largas hay como una pausa operacional, por así decirlo. Lo vimos, por ejemplo, en la batalla de Severodonetsk y Lysychansk, en la batalla de Bakhmut, en la batalla de Mariupol, en las batallas de Kharkov. Cuando hay capturas importantes, se tomó un tiempo para rotar tropas, para consolidar, etc. Pero lo que estamos viendo ahora es que los rusos nuevamente están tomando la iniciativa y nuevamente están buscando avanzar. Las razones de esto, porque se han ido fuera de la norma respecto a todo lo que ocurre en esta zona, la verdad es que es difícil de decirlo, hay mucha información que no tenemos, pero puede ser quizá porque los rusos perciben cierta debilidad ucraniana en esta zona del frente, o también puede ser porque la batalla de Marinka fue una batalla lenta, cuya intensidad fue bajando y fluctuando a lo largo del tiempo. No era esta intensidad a tope que se vieron en las batallas mencionadas anteriormente, y quizá por eso estamos viendo de que se mantiene la presión, porque quizá no se agotaron las capacidades ofensivas. La verdad es que las razones exactas son difíciles de saber, y lo importante es que ya oficialmente ha comenzado la batalla de Georgiivka luego de la captura rusa de Marinka. Y más allá en el frente vemos que los rusos siguen presionando en el sur contra Povieda y contra Novomikhailivka. Como lo he comentado en distintas ocasiones, los rusos desde Marinka están tratando de capturar estas tres posiciones, Georgiivka, Povieda y Novomikhailivka, para así avanzar en el sureste de Donetsk para eventualmente amenazar lo que es el bastión ucraniano de Vuhledar. Para eso falta mucho, obviamente, estamos viendo esta presión, y también se ha reportado que ciertas tropas que se encontraban en Marinka, cierto equipo que se encontraba en Marinka, fue rotado hacia Novomikhailivka para lo que son las operaciones en ese pueblo, que me imagino que quienes ven mi contenido regularmente saben cómo está siendo azotado constantemente tanto por la artillería como también por la Fuerza Aérea Rusa.
En la zona de Avdiivka también hay información interesante porque lo que hemos visto en el último tiempo es que Rusia ha tenido dificultades para mantener sus avances y hemos visto que el enfoque de las tropas rusas también está rotando de la zona de Avdiivka y está pasando o pasó a lo que es Marinka y Novomijailivka y también a todo lo que es la zona de Bakhmut. Pero el día de hoy Valery Zaluzhny, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, comentó algo bastante interesante y dijo concretamente que los rusos pueden capturar Avdiivka en 2 a 3 meses, que la situación es complicada y que el territorio es importante, pero es más importante la vida de las tropas. Y eso todo me llama mucho la atención porque como que abre la puerta, deja algún tipo de preparación comunicacional para todo lo que pueda ser una retirada de Avdiivka en caso de que la situación se deteriore. Es cierto, hemos visto que los rusos han estado teniendo un desempeño peor de lo que se veía anteriormente en la zona de Avdiivka, pero por lo menos yo creo, y esto es mi opinión personal y me imagino que por las palabras de Zaluzhny se puede, por así decirlo, corroborar un poco. Yo creo que eventualmente Rusia va a reanudar estos avances y va a seguir avanzando. Puede ser que sea costoso, puede ser que no, obviamente está por verse, pero eventualmente se van a complicar más y más las posiciones ucranianas, tanto dentro de la ciudad como al exterior de esta. Y probablemente las palabras de Zaluzhny anticipan un poco esto. Y recordemos que Ucrania está con una escasez de tropas al mismo tiempo que Rusia está reclutando una cantidad tremenda de soldados. Ucrania está teniendo problemas para reclutarlos y eso ha cambiado bastante la dinámica en el frente. Los rusos están con superioridad numérica y ahora vemos cómo Ucrania se enfrenta a tomar la decisión que hizo Rusia muchas veces durante el año pasado. Ante la realidad de tener menos tropas que tu oponente, quizá es mejor abandonar ciertas posiciones defensivas porque mantenerlas sería costoso y quizá no vale tanto la pena. Lo vimos como los rusos lo hicieron en Gerson y en Kharkov y puede ser que Ucrania ahora se vea obligada a hacer lo mismo. Obviamente esto ya sería especular, pero es algo que se ha desprendido de las palabras de Zaluzhny, especialmente esta última parte donde dice que las vidas son más importantes que el territorio. Vamos a comentarlo un poco más tarde. Es cierto que Ucrania va a pasar por una movilización, va a aumentar bastante lo que son las tropas que tiene, pero otra cosa son las tropas con experiencia en combate y me imagino que mantener hasta cierto punto íntegras los regimientos, los pelotones, las brigadas con estas tropas con experiencia y que luego poder ir combinándolas con tropas frescas, tropas sin experiencia, eso te va a hacer que estos nuevos regimientos sean más efectivos a regimientos que solamente están compuestos por tropas sin experiencia. Así que puede ser que por esto estamos viendo este tipo de declaraciones y hay que ver si es que Ucrania, en base a todo esto, decide abandonar Avdiivka en estos 2-3 meses más que dijo Zaluzhny. Si es que los ucranianos abandonan Avdiivka en 2 o 3 meses más, de igual manera va a haber sido una batalla larguísima. Los ucranianos van a haber aguantado sus posiciones por mucho tiempo, pero se perdería uno de los bastiones más importantes que tiene Ucrania en todo el frente. Así que me imagino que va a ser una decisión difícil. También está lo que puede decir Zaluzhny, pero hay otros factores que pueden impedir este tipo de cosas, por ejemplo, que dice Syrskyi, que dice Zelensky. Sabemos que perder una batalla como Avdiivka puede tener un impacto comunicacional muy grande, pero eso la verdad es que está por verse, sería adelantarnos. No se pueden sacar muchas conclusiones en base a solo esas palabras, a pesar de que vienen de alguien muy importante. Hay que ver cómo evoluciona todo este frente de Avdiivka y hay que ver si es que eventualmente Ucrania decide abandonarlo. En la zona de Bakhmut la presión rusa sigue y vemos que Rusia ha recapturado ciertas posiciones que perdieron hace un par de días tras contraataques ucranianos y en esta zona de Popivsk han logrado recapturar el cementerio, algo que, como les dije, Rusia había perdido anteriormente, que comuniqué en aquel momento cuando Ucrania contraatacó, capturó esas zonas. Bueno, ahora Rusia las acaba de recapturar y mantienen toda esta presión en el eje Bogdanivka, ya cada vez se acercan más a lo que es Chasiv Yar, a lo que es Ivanivsk, que como bien sabemos son los próximos objetivos que tiene Rusia en todo ese frente de Donetsk. Y más allá de eso me quiero centrar ahora para hablar un poco de lo que han sido las distintas noticias sobre la movilización ucraniana. Y como hemos ido comentando anteriormente, se están presentando planes para movilizar de 450 a 500.000 tropas ucranianas en el próximo tiempo. Es algo que Ucrania necesita de manera desesperada porque, como hemos comentado anteriormente,
Rusia ha estado reclutando una gran cantidad de tropas durante el último año y estamos viendo cómo esta cantidad de soldados, que aparte han podido ser entrenados por una buena cantidad de tiempo, han estado teniendo un impacto severo en el frente. Recordemos que a lo largo de todo este año Rusia reclutó alrededor de 500.000 soldados y me imagino que, teniendo en cuenta esta cifra, no debería llamar la atención que Ucrania también quiere movilizar 500.000 soldados. Estas movilizaciones dentro de Rusia se supone que son reclutamientos voluntarios. He visto que en algunas partes se contradice aquello, he visto en otras partes se dice que son 100% voluntarios, así que, bueno, no me voy a meter mucho en aquello, pero se supone que, y esto es lo que ha dicho abiertamente el gobierno ucraniano, que esta movilización de 450 a 500.000 personas va a ser de una naturaleza más forzada. Y han estado preparando todo el ámbito comunicacional que tiene que ver con todo esto hace un tiempo, han hablado del deber, han hablado de que muchas veces se va a tener que obligar a gente a luchar, pero eso es la justicia y el honor, y etcétera, etcétera. Y de manera más concreta, se va a reducir la edad de reclutamiento para quienes no han realizado el servicio militar en Ucrania de 27 a 25 años. También hay distintas medidas para llamar a movilizar a quienes viven en el extranjero, y eso la verdad es que no creo que tenga mucha efectividad. Y otras medidas, hay distintos detalles que todavía no se afinan para finalmente lograr movilizar esta cantidad de tropas. Es cierto, es bien complejo todo esto, porque al igual que con el ataque en Crimea, he visto que ambos bandos exageran un poco la información. He visto que ucranianos dicen que estos 500.000 soldados van a cambiar completamente el frente, y por parte del bando más prorruso, he visto que dicen que 500.000 soldados sin entrenamiento, no van a tener ningún tipo de impacto. Y como siempre creo que la verdad está un poco en el medio. Yo me imagino que en base a lo que hemos visto anteriormente, a lo largo de distintas batallas y a lo largo de mis distintos momentos de movilización, estas tropas ucranianas que van a entrar ahora al frente no van a tener mucha preparación, y eso es lamentable, pero eso es lo que hemos visto a lo largo de esta guerra. No hay mucha preparación para los conscriptos, los que son movilizados de manera forzada, pero al mismo tiempo 400 a 500.000 soldados es un número tremendo, es un número enorme, es una gran cantidad de tropas, y me imagino que debe ser más del 50-60% de las tropas que ya están en Ucrania. Va a ser un flujo de tropas frescas que realmente va a ser tremendo. Ahora, al mismo tiempo, es cierto lo que dicen los rusos o los prorrusos, que tropas sin entrenamiento no tienen ni cerca de la efectividad de tropas entrenadas. Y estoy completamente de acuerdo. Por eso creo que la verdad está un poco más en el medio. No van a solucionar todos los problemas ucranianos, porque también viene todo lo que tiene que ver con cómo equiparlos, cómo entregarles armamento, cómo entregarles también blindados para acompañar a todas estas tropas, artillería, etc. Son todos factores que hacen muy compleja la situación, y probablemente veamos muchas bajas a lo largo de los primeros meses cuando sean introducidas estas tropas, pero al mismo tiempo hemos visto que en esta guerra el mejor tipo de maestro, más que cualquier instructor occidental, es la experiencia. Y lo hemos visto con distintas brigadas de defensa territorial ucraniana que tenían cero experiencia, que sufrieron muchas bajas, pero que luego sus soldados se volvían tropas bien curtidas. Ahora, quién sabe cuál va a ser la cantidad de bajas que van a sufrir estos nuevos regimientos, estas nuevas tropas, antes de poder llegar a ese nivel. Va a ser muy complejo, me imagino que sin duda es una decisión difícil y una decisión muy poco popular, pero como he comentado anteriormente, es una decisión que Ucrania tiene que hacer si quiere mantenerse en esta guerra. Y lo que yo he criticado en el pasado, y obviamente con el diario del lunes es fácil hacerlo, es porque esa decisión no se tomó antes. Pero eso va a ser algo que va a estar rondando en toda esta esfera comunicacional en el próximo tiempo, porque se van a ir afinando detalles. También, por lo que comenta Zaluzhny, esto no va a ser solamente una movilización, sino que va a ir en distintas fases, distintas etapas, y probablemente van a ser varias movilizaciones a lo largo de un gran periodo de tiempo. Hay que ver cómo evoluciona todo aquello. También hay que ver cuánto entrenamiento, cuánto armamento le da Ucrania a estas tropas, o si es que esto es limitado. Bueno, todo eso está por verse. También me imagino que se necesita mucho apoyo de Occidente, tanto en armamento como en dinero para pagarle a estas tropas. Y claro, como acabo de decir, todo eso está por verse, pero estas tropas van a tener un impacto
en la guerra obviamente es un número tremendo de soldados. Creo que los ucranianos lo exageran, creo que los rusos lo miran muy en menos. Veremos después en los próximos meses o quizá en el próximo año quién tenía la razón. Y eso ha sido el video de hoy, muchas gracias por ver, espero que tengan una muy bonita tarde y que nos vemos mañana. Adiós.